nuestra reunión de grupo de hogar. Fue un poco... Os contamos un poco la experiencia porque teníamos todo de cara para no hacerla. Estábamos a punto de cancelarla. Y al final, pues, pudimos hacerla y fue de mucha bendición. Y como sabéis, porque ya lo hemos comentado una vez, estamos estudiando el libro de Santiago y esta vez nos invitaba a pensar en poner nuestra fe en acción y también meditar un poco en nuestra fe, y qué es una fe viva o una fe muerta, ¿no? Entre un montón de otros temas que vimos por la semana. Y uno de los versículos que nos invitaban a leer para complementar un poco la lectura de Santiago está en Tito, capítulo 3, versículo 5, y a mí me gustó mucho este versículo. Y me parece que para introducir las reuniones de hoy, pues viene genial, ¿no? Dice así: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hablábamos ayer es que a veces nos sentimos, los cristianos, con una superioridad moral o una superioridad por haber aceptado a Jesús, ¿no? Y esto nos da un golpe de realidad. Realmente tenemos que mirar a las personas que no tienen a Cristo con los mismos ojos que Jesús las ve. Y este versículo nos recuerda que Dios no nos salva por lo que nosotros podamos llegar a hacer, por lo que podamos llegar a tener, incluso, ¿no? Sino que Él nos vio de la misma manera que ve a los demás, que es a pecadores que necesitan de su gracia. Y me gusta esta primera parte por eso, porque si estás pensando que te vas a salvar por lo bueno que eres, pues estás equivocado, ¿no? Y Dios no mira lo que haces, no mira lo que tienes, sino que Él te quiere por quién eres y cómo eres, ¿no? Y Él busca salvarte porque te ama de verdad, y te ama tal cual eres. No necesita que cambies nada de ti, ¿no? Después ya vendrán los cambios con la transformación que hace el Espíritu Santo, ¿no? Y esta es la segunda parte. Dice: nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Y qué guay que no solo nos salvó, sino que nos ayuda en mejorar nuestras acciones, nos da esa gasolina, ese motor que nos inspira a hacer cosas buenas y no hacer cosas malas. Y me gustó este versículo por esto. Y la reflexión es, de cara a nosotros, los creyentes, es: Dios nos salvó por la misma razón que quiere salvar a nuestro vecino o a la gente que está a nuestro alrededor, porque nos ama y porque ve la necesidad tremenda que tenemos de su misericordia, de su gracia, ¿no? Y no solo nos da el regalo de la salvación, sino también nos invita a vivir una vida plena, plenísima, por medio del Espíritu Santo, haciendo que Él transforme nuestras vidas. Y una de las cosas que también hablábamos ayer es que Dios es, podemos decir, muy caballeroso o muy caballero, ¿no? O caballero. Que Él no va a forzar el cambio, tienes que dejarlo actuar, ¿no? Y así que también es otra de las cosas que os dejo, es: dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él pueda transformar todas esas áreas que necesitan un cambio, ¿no? Y que podamos, a través de esos cambios, pues mirar a los demás con ojos de amor, con los mismos ojos de amor que nos vio Jesús en su momento, pues nosotros debemos hacer lo mismo por esas personas. Y por medio de esas acciones, de esas obras, ¿no?, que nos hablaba Santiago, pues la gente pueda rendirse a los pies de Jesús también, ¿no? Y os invito a
pensar y ahora para pasar el tiempo de alabanza, pero también os invito a que podamos reflexionar sobre esa gracia que nos alcanzó, ¿no? Y que hoy es un buen día para que podamos agradecerle a Dios el poder haber sido tocados por Él, el poder haber sido impactados por Él y el poder haber conocido en persona lo que es la gracia y su salvación. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy, como veis, falta gente. Como veis, faltan hermanos y hermanas, y es porque, bueno, unos están enfermos, otros están trabajando. Por ejemplo, Mercedes, Carlos están trabajando, otros están enfermos. Bueno, están varios enfermos, ¿vale? Entonces, vamos a dar pie a la predicación y como dice en Isaías 8, vamos a leerlo. Esto es la continuación del otro día. El otro día vimos, mejor dicho, el capítulo 7, donde se hablaba del rey Acaz, un rey insensato como ninguno, y de los de Judá, es decir, de los del reino del norte, era uno de los reyes que no querían a Dios, no lo querían, y incluso lo menospreciaban, ¿no? Vimos como la insensatez de Acaz menospreció a Dios y bueno, él buscaba alianzas por otros lados, ¿no? Alianzas humanas. Dice así el capítulo 8, pero no vamos a leerlo entero, sino hasta el versículo, vamos a ver, hasta el versículo 10, del 1 al 10. Disculpad porque he tomado el trozo de la escritura que íbamos a leer y lo condensé todo y no me pone los números de los versículos. Dice así: me dijo el Señor, dice Isaías, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Shalal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Shalal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, es decir, de Siria, y los despojos de Samaria, es decir, del reino del norte, delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín, es decir, con Siria, y con el hijo de Remalías, es decir, con el reino del norte. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Fijaos, hasta la garganta, no hasta la cabeza, Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y después pasamos al versículo 10 que dice, tomad consejo y será anulado
proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Pues vamos a ver un momentito. Bueno, parece ser que, en primer lugar, yo quisiera titular este mensaje la insensatez o la desobediencia de Acaz frente a la obediencia del profeta Isaías. La desobediencia del rey Acaz en contraposición a la obediencia del profeta. Parece ser que lo único bueno, dicen los comentaristas de la Biblia, ¿no?, que parece haber hecho el rey Acaz fue el de haber sido el padre de Ezequías. Sabéis que Ezequías vino después, fue el hijo, y fue un rey ejemplar. De hecho, pues se le exalta muchas veces en la Biblia, ¿no? Es increíble cómo un padre puede ser tan, entre comillas, malo, todos somos malos, ¿no?, pero este era, vale, de ser un rey que no seguía para nada a Dios, a un rey temeroso de Dios como era Ezequías. Ezequías era un hombre ejemplar, ¿no? ¿Y por qué Acaz? ¿Por qué hablamos de Acaz y no de otro rey? Bueno, pues porque aquí en este libro de Isaías, el cual pretendemos abordar y que quisiéramos llegar, no sabemos hasta dónde, pero un libro muy interesante, pues en él nos habla en primer lugar de uno de los reyes bajo cuyo mandato estuvo el profeta Isaías. Fijaos la gravedad, ¿no?, de la situación. Isaías, un profeta conectado con Dios, enchufado directamente en conexión con Dios, tiene que hablar con un rey que pasa de Dios, que se vuelve en contra de él incluso. Yo creo que esto es de una valentía tremenda, ¿no? Isaías era un hombre, tenía que ser tremendamente valiente para enfrentarse a un hombre así, ¿no? Y bueno, empieza diciendo, me dijo el Señor. Esta profecía que vemos ahora, ¿no?, es una continuación de Isaías 7, donde Dios le asegura a Acaz que no sería derrocado por las fuerzas opositoras combinadas de Siria e Israel. Dios anunció contra ellos, pues, contra Siria e Israel, diciéndoles que no iban a subsistir, no iban a ser, y que Efraín, es decir, el reino del norte, sería quebrantado hasta dejar de ser pueblo, como efectivamente fue después. El reino del norte fue llevado a Asiria por los asirios, ¿vale? Y empieza diciéndole al profeta una cosa muy interesante. Toma una tabla grande. Normalmente los profetas hablaban así, o sea, empleaban el lenguaje oral. Pero de repente Dios le dice que escriba, y además en una tabla grande. Ay, amigo, una tabla grande. ¿Por qué diría esto? Una tabla grande para que se vea bien. Y Isaías escribiría tocante a este nombre tan largo. Dicen que es uno de los nombres más largos de la Biblia. Maher Shalal Hasbaz, que significa el despojo se apresura. El despojo, un despojo que es algo destruido, algo derrumbado, algo que no tienes, ya no lo quieres ni coger. El despojo
se apresura, la presa se precipita. Y este nombre, dijo Dios, que se le pusiera a su segundo hijo. A nuestros hijos normalmente les queremos poner nombres bonitos, ¿verdad? Nombres que digan cosas hermosas, ¿no? O que nos gusten. Pero va y le dice al profeta que ponga un nombre pero horrible. El despojo se apresura. Tú imagínate él, cada vez que le llamaba, estaban diciendo el despojo se apresura. Para fomentar, como se dice hoy, la autoestima, ¿verdad? Se sentiría, entre comillas, orgullosísimo de su nombre, pero era un nombre profético, un nombre que iba a indicar durante mucho tiempo lo que Dios estaba diciendo. El chico, cada vez que lo mencionaba, le estaba diciendo al pueblo, el despojo se apresura. Y fijaos, este pasaje Dios se lo dio al profeta. ¿Para qué? Pues para impresionar a la gente y que a la gente le quedara bien claro lo que Dios quería decir. Y esto, a veces Dios nos habla con el silbo apacible, ¿no? De una forma que casi diríamos, ¿será Dios? No será. Pero esta vez quería confirmar lo que el profeta decía. Le estaba respaldando al profeta. Y con frecuencia Dios quiere confirmar nuestro testimonio y respaldarnos. Cuando nos llama a un ministerio, a un servicio determinado dentro de la iglesia o fuera de ella, no importa que digan las personas que están a nuestro alrededor, porque la última palabra la tiene Dios. Si dudan de ti, es igual. La última palabra, ¿quién la tiene? ¿Los hombres o Dios? ¿Qué estamos? ¿Trabajando para los hombres o trabajando para Dios? Esto es muy importante. Incluso cuando damos testimonio, aunque no parezca que tiene efecto, decimos, ¿para qué le habré dicho nada? Si total se quedó como estaba. Bueno, el Espíritu Santo viene después y hace su obra por detrás, ¿verdad? Porque Dios corrobora lo que tú digas para dar testimonio de Él. ¿De acuerdo? Qué triste y qué mala noticia tenía que dar el profeta en esta ocasión. Nos encanta cuando podemos dar un mensaje de alegría, un mensaje que edifique los corazones, un mensaje en el cual muchas personas se sientan animadas. Pero amigo, cuando tienes que decir una mala noticia como esta, requiere un valor especial. Y era una tabla grande donde tenía que escribir Isaías. Lo que significaba es que era mucho. Un mensaje con letras, con una tabla grande, un mensaje de importancia, un mensaje grande pero de desaprobación. Ay, amigo, qué duro. Cuando Dios nos tiene que reprender a veces y tirarnos de las orejas. En este caso, el profeta tiene que tirarle de las orejas al pueblo de Dios. Tiene que decirle que su comportamiento no es del agrado de Dios en absoluto. Dios, sin duda, que es bueno. Yo no lo dudo. Podemos dudarlo. Podemos pensar en muchos momentos que Dios no es bueno, especialmente cuando nos está probando en serio. Pero ¿no es verdad que podemos experimentar a lo largo de nuestra vida su bondad?
Pensemos en cosas que Dios nos ha dado, cosas que fueron por su gracia, no porque nosotros las hubiéramos merecido, sino porque en su bondad Dios nos dio esas cosas. Experimentamos su bondad, pero a veces nos tira de las orejas. Y tan bueno es Dios que a veces abusamos de su bondad. En este caso, Acaz y con él todo el pueblo de Dios abusaron de la bondad de Dios y la llevaron al extremo. Abusaron de su libertad. Dios le daba a escoger, o sigues mi camino, o si no, pues no lo sigas, pero eres libre, Pero abusaron de su bondad. Por eso tiene que emplear grandes letras mayúsculas en el cartel que el profeta tenía que escribir y que decía: somos unos abusadores de Dios. Y le dice: escribe en ella con caracteres legibles, es decir, el mensaje de Isaías estaba destinado para que todo el mundo, desde el más pequeño hasta el mayor, pudiesen entenderlo. A pesar de ese nombre tan raro, ¿no?, que le ponen Maher Salal Hasbat. A pesar de ese nombre, él quería que todos lo pudiesen comprender. Dice Calvino, uno de los reformadores, dice sobre estos caracteres legibles, dice: nos quiere decir a cualquier hombre de rango ordinario, el significado es que ni siquiera las personas más ignorantes y sin educación pueden ser incapaces de leer la Escritura. Lo compara con la Escritura. La Escritura es verdad que a veces es complicada, pero el que quiera hacer la voluntad de Dios, como dice Jesús, sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La palabra de Dios está dirigida hacia las personas incluso más ignorantes y sin educación. Yo recuerdo hace años que había un predicador que yo sabía que no tenía mucha cultura, no sabía muchas cosas, era un hombre muy sencillo, pero amigo, cuando hablaba de Dios había que sacarse el sombrero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la había comprendido perfectamente y la había hecho suya, ¿no? Entonces la transmitía de tal forma que parecía un hombre muy sabio. De hecho, yo creo que lo era. Y otro de los reformadores, Martín Lutero, del que hablamos el jueves pasado, cuando estaba prisionero en el castillo de Warburg, había sido secuestrado, lo habían juzgado, lo habían condenado a muerte, y el príncipe Federico era uno de los, como sabéis, en Alemania había feudos, es decir, había fragmentos de Alemania que estaban dirigidos o gobernados por un príncipe. Bueno, pues el príncipe Federico protegió a Martín Lutero y lo llevó al castillo de Warburg. Parecía un secuestro aquello, pero en realidad lo llevó a la fuerza al castillo para protegerlo, y allí estuvo anónimamente durante bastante tiempo, y allí tradujo las Escrituras. Las Escrituras en principio estaban en griego y en latín. La gente, cuando iba a misa, tenía que escuchar las Escrituras en latín. Incluso los curas hablaban en latín.
el pueblo no se enteraba de nada. De ahí que en las catedrales, en la Edad Media especialmente, tuviesen esos, en la entrada, en el pórtico, había arriba, como un cartelito, pues por ejemplo, con una escena de Jesús como juez en el Apocalipsis, y a través de ello pretendían transmitir mensajes de Dios, pero la Escritura no la entendía nadie, solamente los príncipes que sabían latín, y los curas, los monjes que estaban en los monasterios, que también lo conocían porque tenían que traducir o copiar las escrituras para que fueran reproducidas. Pero Martín Lutero tenía una tremenda carga para que todas las personas pudieran leer la escritura en su propio idioma. Tradujo las escrituras al alemán. En solo 11 semanas traduce el Nuevo Testamento del griego al alemán. Y la obra después fue publicada en 1522, es el llamado Testamento de Septiembre, que se vende como churros, así en el lenguaje normal, se vende como churros en las regiones evangélicas y se convirtió en un libro popular presente en casi todos los hogares. Gloria a Dios porque en su tiempo Dios empleó a quien tenía que emplear para que la palabra de Dios corriera como un río. Coincidió con la invención de la imprenta. Fijaos qué providencial. Justo en el momento ese se inventa la imprenta, y entonces lo que tenía que hacerse copiando así, letra a letra, imaginaos el tiempo que llevaba y la cantidad de gente que sería necesaria para que las escrituras fueran escritas en el idioma pues normal y corriente. Con la invención de la imprenta corrió como la pólvora. Pues aquí es lo que dice, ¿no? Escribe con caracteres legibles. Quiere decir, escribe con caracteres que se puedan leer, que cualquiera los pueda leer. Y damos gracias a Dios porque hoy podemos leer la Escritura, tenemos ese privilegio. Yo recuerdo cuando era pequeño que iba a misa, porque yo era católico, y en la misa los curas hablaban en latín y leían la Escritura en latín. Y yo veía a las señoras que estaban allí orando, yo era pequeño, y me acuerdo que estaba de rodillas, ellas también, y las oía. Y yo hacía, porque no sabía orar de otra manera. Yo quería hablar con Dios, pero solamente me salía aquello. ¿Vale? Imaginaos el privilegio que tenemos hoy. Amén. Gracias a Dios por esta gente. Y dice, y junté conmigo por testigos fieles. Ay, amigo, testigos fieles. Testigos fieles en medio de un pueblo que es infiel totalmente. Y Dios le dice que escribe con testigos fieles. Entonces, Dios busca hoy también testigos fieles. Amén. ¿Somos fieles a Dios? Dios está buscando testigos fieles, porque Dios ama la fidelidad. Dios ama la fidelidad. Justo lo contrario de lo que era Acaz, un hombre infiel a Dios, con otros reyes. La mayoría de los reyes del norte, si tú los lees en Primera de Crónicas, en Segunda de Reyes,
Primera de Crónicas, los reyes del Reino del Norte especialmente, y la carta de reyes, las cartas de reyes del Reino del Sur, de Judá, pues leemos esos y decimos, Dios mío, pero es que no hay uno que sea válido, ¿eh? Todos eran infieles. Pero en el caso de Acaz, por eso lo destaca Isaías, la fidelidad no era su fuerte. Y para que esta palabra que Dios le quería decir quedara establecida, dice que por el testimonio de 2 o 3 se mantendrá la acusación, nos dice en Deuteronomio 19:15. 2 o 3 testigos tenían que ser, ¿no? Y dice, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. 2. Los encontró, aleluya. Pero en un pueblo tan infiel, encontrar 2, difícil. Pero los encontró. Amén. Dice, y me llegué a la profetisa. Cualquiera que lea esto dirá, bueno, pues había una profetisa por allí, que era la profetisa principal, y Isaías le dijo Dios que se llegara a la profetisa. Es decir, parece que es a cualquiera, ¿no? Pero aquí la profetisa se refiere a la esposa del profeta. Podría ser que ella fuese una profetisa auténtica, o puede ser, que es lo más probable, que al nacer su hijo, Maher Salal Hasbaz, el mensaje profético de Dios lo trajo ella, haciendo nacer, Dios, por medio de ella, hiciese nacer aquel niño. Y dice, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, está diciendo que pronto sería cumplido esto. Y dice, otra vez volvió a hablar Jehová, es decir, el Señor, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y etcétera, he aquí que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder. El mensaje era ya casi inminente, Fijaos que dice que este pueblo desechó las aguas de Siloé que corren mansamente. Creo que se entiende bien, ¿no? Las aguas de Siloé que corren mansamente se encuentran en medio de Jerusalén. Es el mismo estanque de Siloé que Jesús utilizó para sanar a aquel ciego de nacimiento. Dice que las aguas corrían mansamente, apaciblemente. ¿Esto que nos quiere decir a nosotros metafóricamente? Bueno, pues que Dios es la fuente, las aguas de Siloé, aquellas aguas que traen salvación, que traen seguridad, que traen paz, que traen salvación. Fijaos que parece ser que estaba ese agua, ¿no? Corría por un declive, por un canal que tenía 4 o 5 milímetros de bajada, es decir, bajaba poquito a poco, ¿vale? Por eso dice las aguas del Señor
que van apaciblemente. ¿Y no es verdad que las aguas de Dios a veces llegan a nosotros lentamente? No llegan así de súbito, de súbito. No llegan a nosotros así, en plan tsunami, sino que llegan poco a poco. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, nos dicen en Proverbios. Y aquellos, en vez de gozarse con las aguas de Siloé, con las aguas de Dios, que corren mansamente, buscaron alianza con líderes corruptos, como vimos el otro día. Y entonces dice Dios, bueno, vale, tú lo rechazas, pues tú mismo. Van a venir aguas impetuosas y muchos. Si bien el arroyo de Siloé era manso, el agua del que habla aquí es un agua de ríos impetuosas y muchos. El río Éufrates, donde estaban los asirios, era un río caudaloso, un río en el cual las aguas corrían con fuerza. Fijaos en la metáfora. Y Dios trajo sobre ellos esta consecuencia. Las pequeñas y tranquilas aguas deberían ser más altamente valoradas por nosotros que los grandes y rápidos ríos de todas las naciones. No deberíamos envidiar los grandes poderes de los impíos. Nos dice Juan Calvino, las pequeñas y tranquilas aguas deberían ser más altamente valoradas por nosotros que los grandes ríos de las naciones, que no deberíamos envidiar. A veces valoramos más lo grande, lo estrepitoso, por eso se hicieron las catedrales, para que lo visual nos impactara. Parecía que si no ponías una catedral enorme y bien trabajada, la gloria de Dios no era visible, cuando la gloria de Dios es visible en tu espíritu y no fuera. Dice, llegará hasta la garganta. Fijaos que no hasta la cabeza, como dije antes. Parece que el pueblo asirio efectivamente entró en el reino del norte, pero en el reino del sur, que es este donde estamos ahora con el rey Acaz, entró, pero no pudo entrar en Jerusalén. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues vemos cómo Dios trajo malas consecuencias a la desobediencia, mientras que la obediencia trajo el río de Dios, trajo las palabras que Dios tenía que traer. Entonces, gracias a Dios por su palabra. ¿Quiénes son ese nosotros del que habla al final el versículo 10? Dios está con nosotros. Era un poco el recordatorio de la profecía que se había dado en el capítulo anterior, en el capítulo 7, el cual hablaba de que Emmanuel, es decir, Jesús, iba a venir y que nacería de una virgen. Pero también es un mensaje de que pronto se iba a producir en el pueblo de Dios esa, digamos, tremenda tempestad que vino como consecuencia de la desobediencia. Fijaos, las profecías de Dios, lo que Dios nos dice a veces es inminente, pero otras veces tarda y tarda, y tarda y tarda, porque Dios a veces a mí me tiene hecho entender cosas que decía yo, caray, esto, qué bien, gloria a Dios, qué ánimo me da,
esto pronto se cumplirá. Pues no, no se cumplió pronto. Tardó muchos años en venir y hacerse efectiva. Es decir, Dios es verdad que está con nosotros. Emmanuel significa eso. Dios está con nosotros. Y vimos el otro día en Juan capítulo 9 como Dios, Jesús, había venido a quedarse con nosotros en su tienda de campaña, habitando junto a ti. Amén. Pero Dios a veces tarda en responder. Por lo tanto, yo creo que no deberíamos desanimarnos. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, se van a cumplir, pero a veces tarda tiempo en cumplirse. Amén. Pero Dios sin duda que quiere traer cosas buenas para nosotros. Aquel Acaz era un desobediente y no tenía en cuenta a Dios. Nosotros procuramos siempre tener presente a Dios en nuestras vidas. Entonces nos va a ir como las aguas de Siloé que andan o transcurren mansamente. Amén. La paz de Dios va a venir